pregunta. ¿Cuánto dura una hora de clase en los colegios? 45 minutos. Ok. Por 45 minutos nadie se mueve. ¿Está bien? Por 45 minutos nadie se mueve. Ahora que tengo que hacer. Entienda, hermano, que según la Biblia, no existe institución sobre la faz de la tierra más importante para Dios y aún para la sociedad que la iglesia del Señor. No existe otro instrumento utilizado por Dios en este mundo para compartir su mensaje, compartir su amor, compartir su bondad y su eternidad que la iglesia de Jesús. En Efesios, el capítulo 3, versículo 21, nos dice de la manera siguiente: a Él, esto es a Dios, ahí nada más estamos en el mismo libro, Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de ser una de esas iglesias. Tenemos la bendición, tenemos el honor de ser una de esas iglesias que glorifiquen a Dios y que estemos pensando también en cuánta necesidad existe en este mundo para nosotros como iglesias ser instrumentos de bendición también para este mundo. Pero hay alguien que no le agrada eso. Hay alguien a quien no le gusta eso. Hay alguien a quien no le conviene eso. Y ese alguien es el mismo diablo. El mismo Satanás no desea que las iglesias del Señor se mantengan firmes, unidas y con el propósito de glorificar el nombre de Dios. No desea. Satanás no necesariamente está en guerra con este mundo. Entiendo usted. Más bien, el mundo está en manos de Satanás. ¿Por qué va a estar en guerra con este mundo si el mundo está en manos de Satanás? ¿Acaso no se acuerda usted que cuando Jesús fue tentado, ¿sí?, una de las cosas que se ocurrió en esa tentación es que el diablo, ¿acaso no es cierto que le ofreció todo el mundo, todos los reinos, todas las riquezas? Si el diablo es quien le ofreció eso a Dios o a Jesús, es porque el diablo está en control de este mundo. El mundo en el sentido moral, el mundo en el sentido, sí, si quiere usted hasta llamarlo espiritual, está en manos de Satanás. Entienda usted, lo que no está en manos de Satanás es la iglesia. Y por eso es que Satanás está tratando de destruir la iglesia. Satanás toma serio esto, muy en serio. Regresamos a Efesios, el capítulo número 6. Nuevamente en el versículo número 10 se nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una batalla. Nosotros estamos en guerra, como iglesia estamos en guerra. Entienda usted. El problema está en que no estábamos advertidos.
destruir. Pero si se tratase solo de usted mismo, para la redundancia, posiblemente usted no tendría chance. Hace rato que nos hubiese desechado si se tratase simplemente de yo peleando con Satanás. No se trata solo de yo peleando con Satanás, se trata de iglesia. Recuerde que esta carta está siendo escrita a la iglesia en Éfeso. Y a esa iglesia se le está diciendo todo aquello que Jesús quiere que la iglesia conozca desde sus inicios. Esto es cómo hemos sido nosotros perdonados, cómo hemos sido personas que hemos llegado a tener vida o que están muertos, y a través de Jesús hemos llegado ahora a tener un pacto con Él, para hacer una gloriosa que glorifique para hacer una iglesia que glorifique el nombre de Dios, y que con ello obedezcamos a quien establece, Jesús. Con ello nosotros escuchemos a quien establece, es Jesús. Para que también nosotros en Él podamos ser fortalecidos para esta batalla. Sabemos de cuenta que en el versículo número 10, existen tres palabras que tienen que ver con fuerza o con poder. ¿Sí se da usted cuenta de ello? Vamos a repetir, vamos a leer nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, número 1, fortaleceros, ¿verdad? En el Señor. Número 2, y en el poder, ¿correcto? ¿Sí? ¿De qué cosa? Pues, oye, esta batalla no es cualquier cosa, ¿sí? Esta batalla es muy fuerte, al punto que el Señor Jesús desea que nosotros en este aspecto seamos totalmente fortalecidos como iglesia en Él. Usted necesita más que usted mismo. Usted necesita de toda la ayuda de Dios en Jesús. Necesitamos nosotros como iglesia de toda la ayuda de Dios. De lo contrario, usted y yo vamos a ser perjudicados y perjudicaremos a la iglesia del Señor. Una de las cosas que me asombra de nuestro hermano Juan, si me permite, hermano Juan, utilizar a usted como ejemplo, es que ciertamente no todas sus partes físicas están en buen funcionamiento como nosotros quisiéramos. Hay cosas que le afectan, claro que le afectan. Quisiera caminar más rápido, quisiera caminar más rápido. Quisiera estirar los brazos, quisiera, claro, pero no puede, porque hay partes que están afectadas. Hermanos, nosotros también como iglesia entendamos que cuando nuestras partes están afectadas, nosotros lo vamos a sentir. Entienda usted eso, que cuando las partes se ven tocadas, todo lo vamos a sentir, porque somos un cuerpo en Cristo. Porque somos, entienda, como iglesia, un cuerpo del Señor. Usted dirá, no, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. Hermano, usted puede decir todo lo que usted quiera, pero eso no hace que usted esté en lo correcto. Solo vamos a estar en lo correcto cuando mejor cerramos la boca y simplemente obedecemos a aquel que dio su vida por nosotros y que es cabeza de la iglesia, Jesús. ¿Eso de qué? Pero venga la mano en esto. Ya no lo compro. No, para nada. ¿Qué malo? Ya no lo compro. Sí. Porque nosotros muchas veces, en eso nos escondemos. En eso muchas veces nos excusamos. Cuando lo ideal que nosotros podemos hacer como iglesia es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si usted no ha escuchado al Señor decir eso o decir algo, posiblemente mejor no haga lo que usted piensa que de malo hay visto. Asegurémonos de lo que dice Jesús, porque somos cuerpo de Él. Y si nosotros queremos ser una iglesia que ciertamente glorifique a Dios, una iglesia que ciertamente sea de bendición para este mundo, aprendamos a escucharle a Él. El resto no garantiza
no garantiza. Yendo de atrás para adelante en estos versículos, mire usted al final del versículo número 12, se nos dice huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Se está hablando de todo lo que sería el trabajo satánico. Y para el trabajo satánico se menciona de todo lo que decía, está en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí?, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, Satanás está muy bien preparado para esta batalla. Entienda usted ello. Y claro que está trabajando arduamente, está trabajando fuertemente. Y trabaja de una manera tal que es cierto, sí, lo que hace va más allá de lo que nosotros siquiera pudiésemos aprender a imaginarnos. Por eso es que nuevamente en el versículo 10 se nos dice, tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Su palabra. Su palabra. Si usted entienda todo lo que Jesús dice, amén. Puede ser que no nos guste, pero amén. Puede ser que nos parezca que no nos convenga, pero amén. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero amén. Porque solo Él nos va a fortalecer con todo su poder, con todo lo que Él es, en lo que se refiere a esta batalla. Una de las cosas que necesitamos nosotros ciertamente comprender es el hecho de que Satanás es muy astuto. Satanás usa todo tipo de artimaña para engatusarnos. Por eso, una vez más, lo que nosotros necesitamos hacer es, si sabemos que el Señor lo dice, hagámoslo. De lo contrario, esperemos. Porque Satanás va a utilizar todo tipo de argumento para poder a nosotros engañarnos. Lo hizo con Jesús. Claro que lo hizo con Jesús. Mira Jesús, yo sé que cuando, sí, una vez que entregues tu vida y asciendas al cielo, tú vas a regresar. Satanás sabía. Vas a regresar y recién ahí se te va a dar todos los reinos de este mundo. Eso sí, ¿o no? Pero yo te la quiero hacer más fácil. Y recuerdo cómo estaba Jesús. Jesús había dejado de comer 40 días y 40 noches. Me pregunto, ¿cuán lúcido estaría usted si deja de comer solo 5 días? ¿Cuán lúcido cree usted que estaría? ¿Cuán fuerte estaría usted si deja de comer 5 días? Nada. Jesús estuvo así. 40 días y 40. Él estuvo muy, pero muy débil. Ya no aguantaba. El hombre quizás no podía ni mantenerse en pie. Veía las cosas sin duda, en una manera poco clara. Porque definitivamente su vista fue afectada, su mente fue afectada. ¿Usted cree que no le sonó bien a Jesús esto? ¿No le sonó bien a Jesús cuando le dijeron, oye, yo te doy todo esto? Porque Satanás es muy astuto. Hermanos, Satanás a nosotros nos lleva de paseo una y otra vez. No que mi familia, no que esto, no que mis amigos, no que también yo. Y nos lleva de paseo. Y nosotros pensamos que contamos ser felices. Y no nos damos cuenta que en realidad no estamos siendo felices. Y no solamente no estamos siendo felices, sino que estamos siendo parte de una batalla que estamos perdiendo como iglesia de Cristo. Nosotros nos dejamos engatusar por todo. Creemos que tenemos que
como iglesia tenemos una cabeza. Miremos a esa cabeza. Pero muchas veces nosotros estamos mirando también a otros cuerpos. Miremos a Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, estamos siendo engatusados. Estamos perdiendo esta batalla. Y yo soy importante. Que también, qué sé yo, si hay día de la madre, día del padre, día del hijo, día del nieto, para todo el día. ¿Se dan ustedes cuenta cuántas veces nosotros perdemos iglesia en razón simplemente a lo que somos? Ahora la pregunta, en realidad es el Señor que lo dice, si sigamos. ¿O somos nosotros los que hacemos dicho? Si es el Señor, si no lo es, ya nos engatusamos. Es lo que es. Vamos nosotros a dar un sinnúmero de justificaciones y de excusas. No que es, 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 no que es. Simplemente, hermanos, estamos en engatusados. Además, es un caído de dolor. Además, nos lleva de paseo 1, 2, 3 y 4, y nosotros ni cuenta nos damos. Engaño. Lo hace. No que yo tengo mis derechos, si es lo que Jesús te piensa. Pero si simplemente es lo que tú deseas y como protección a ti mismo, simplemente tienes que esperar. No. Y decía, en el versículo 8 se nos dice vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esta armadura de Dios? Que lo vamos a ver más adelante también. Pero tiene que ser bastante sencillo. Y la armadura de Dios es todo aquello que Dios nos está diciendo de lo cual nosotros debemos cogernos. Su palabra. Por eso escucha su palabra. Escuchemos más a Él, menos a nosotros mismos. Llenémonos más de Él, menos de nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, ya queremos ponernos, mire usted, ya queremos ponernos nosotros la armadura de Dios. Sí, vamos a poner la armadura de Dios. ¿Cuántos quisieran saber cuál es la armadura de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos quisieran saber cuál es la armadura de Dios? Levante la mano. Así es. Dicho sea de paso, la armadura de Dios es todo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Pablo desde el capítulo 1, este capítulo número 6, y nosotros en cuenta no se nunca. ¿O sí? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, hermano, que el Señor nos hizo hoy en día y lo que ustedes esperan? Y miren lo que ahora son en Cristo. Yo he hecho ustedes para que glorifiquen, para que crezcan. Por lo tanto, sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan ser buenos miembros de iglesia, puedan ser buenos esposos, buenas esposas. Y todo ello, todos nosotros necesitamos eso, pero ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Pero sí quisiera que hermano, el caso es la salvación. Y que les explique lo que ayudar en las historias del libro de este. Pero así somos. Claro que Dios quiere robarnos. Con cada vez como que, imagínese usted, si usted se acuerda de esos, no sé si es juego, a veces que, sí, ¿no? Juego que con papel higiénico no van subiendo a la persona, ¿no? Como una momia, ¿no? Y que va a ser más rápido, ¿no? O sea, con su palabra como que el Señor nos estuviese alejando, nos estuviese protegiendo, nos estuviese poniendo, sí, toda su armadura.
para que nosotros sepamos hacer fuertes delante de mí. Algo que Dios quiere proteger. Dios quiere proteger sobre todo su iglesia. Por eso, hermanos, si usted es miembro de la iglesia del Señor, no descuide su membresía. No descuide su participación en la iglesia. Porque así como el león rugiente, ya habíamos dicho esto, así como el león rugiente está esperando allí que su pieza se aparte de la manada, y para regar, para lanzar nuestras vidas. Está esperando que simplemente usted sea bien, porque nos dejamos engañar. Pensamos que tengo derechos para hacer lo que yo quiero. Seamos lo que el Señor quiere de nosotros. Y decía el versículo número 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esta palabra está, dicho sea el paso, para que podáis es otra palabra que expresa poder, para que seáis capaces, para que tengas el poder, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí? Cuán importante es que nosotros tengamos esa capacidad, ese poder, esa investidura del Señor para que nosotros podamos hacer como iglesia, para que nosotros como iglesia podamos hacer frente a las enseñanzas del diablo. Porque si el diablo quiere destruir cada una de las iglesias del Señor, porque es cierto, eso es lo que Él no tiene en sus manos. El mundo lo tiene. Nosotros podemos hablar todo lo que queramos y predicar todo lo que queramos respecto a, por ejemplo, discotecas. Miren las discotecas, sí, ciertamente es una abominación, y sí, mire cuánto daño hace a la sociedad. Es parte de la sociedad. Un instrumento de Satanás. Claro, la gente piensa, no, yo hago lo que yo quiera, así que yo voy donde yo quiera. Es parte de eso. El problema es lo que hace con nosotros. El problema está en qué hace con nosotros. Si nosotros le seguimos a Él para hacer lo que Él quiere, ahí existe el problema. El resto es de ellos. Más bien somos nosotros los salvavidas de Él. Somos nosotros que como iglesia debemos ayudar a que otros conozcan al Señor. Que otros también lleguen a los pies de Jesús. Para que sean salvados de ese mundo que pertenece al mismo Satanás. Pero nosotros, no hay que prohibir, ¿qué pagamos? No nos damos cuenta, sí, cuánto daño estamos haciendo. Así que estar firmes tiene que ver con la firmeza, como para defender el cuartel de uno, ¿ves? Para defender el lugar que le corresponde a uno. Esa es la firmeza. Nosotros estamos intentando esto, ¿sí? Esto nos corresponde en Jesús y para Jesús. Y la única manera en que vamos a defender esto cuando nosotros nos llenemos de Jesús. No cuando nosotros escuchemos más a nosotros mismos, ¿sí? Sino cuando nosotros en verdad aprendamos a escuchar más y más a Jesús. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Sí? Y esta palabra acechanzas es una palabra muy fuerte. ¿Sí? Esta palabra tiene que ver con artimañas, tiene que ver con insidia, tiene que ver con engaño, tiene que ver con astucia. Todo eso usa Satanás. ¿Suena bien? Hay que ver. Nos gusta que va a ganar. Si esto, que va a ganar. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Muchas veces debilitarnos sobre ellos. Dice, porque no tenemos lucha nuevamente contra sangre y carne,
sino contra principados. Hay unos versículos que me agradaría utilizar con esto. Sí, cuando se habla de lucha contra sangre y carne, esa lucha va más allá que con nosotros mismos. Muchas veces pensamos, no, que es mi lucha. Va más allá que con nosotros. ¿Cómo nos caemos mal los unos a los otros gratuitamente? ¿Se da usted cuenta? No hay que y nos peleamos. Pensamos que esa es nuestra lucha. Nuestra lucha va más allá de no que el hermano ya dijo esto, que el hermano ya hizo esto y esto y esto, y nosotros, no, ya yo tampoco voy a entender en esa cosa, no voy a verdad esto. No, eso no es eso. Esas son distracciones que Satanás usa. No, que los hermanos tienen que hacer esto y vivir así, así, así. Son distracciones que Satanás usa. Lo que necesitamos hacer nosotros es todos, como iglesia, Señor, que quieres ¿qué deseas? El resto, como decía uno de nuestros presidentes, pues porque cuando Satanás acecha, no lo hace diciendo, por si acaso soy el diablo, por favor, permítame entrar para hacerle también posible. No manches. ¿Sabía usted que en muchas instancias posiblemente uno mismo es instrumento, se pone como instrumento de Satanás cuando dice o hace algo? Pero no, pero yo soy hijo de Dios. Sí, pero si no le obedeces al Señor. Si no estás haciendo las cosas porque obedeces al Señor, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que decir algo. No va a ayudar en nada. No va a ayudar en nada. Pero pensamos que tenemos que decir algo para que si los hermanos tengan una mejor idea de quién soy yo o cuántos he hecho. ¿Qué crees tú que el Señor me está hablando en eso? No, porque a mí me ha pasado eso. Claro que me pasó eso. De todos nos puede pasar eso o algo similar o algo en lo cual también. Simplemente pensar. Para ser gracioso, para hacer esto, para. Y la idea es simplemente seamos lo que debemos ser. Y si eres cabeza, a él escucha. Si eres autoridad, a él escuchemos. Pero generalmente hablando, nuestra sociedad que está en manos de Satanás nos ha hecho pensar, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, poderes, ¿sí? Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a terminar leyendo lo siguiente, ¿sí? Segunda de Corintios, en el capítulo número 11. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los angelitos? Qué hermosos los angelitos. Ahora, pregunta, ¿y esa seguridad de que son angelitos de Dios? Porque pueden ser también angelitos de Satanás. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios, ¿cómo lo sabemos? No porque yo si lo veía, si me lo veía Satanás segurito, que si yo lo reconocería con cuernos, con cola y sin duda indiscutible. Claro que lo reconocería. No había forma de reconocerlo. No hay forma de reconocerlo. Por eso es que necesitamos en nuestra cabeza. Y por eso es que necesitamos, Señor, tu voz es suficiente. El resto no me necesita. Lo que yo piense, lo que me agrade, lo que me guste, por último, lo que yo quisiera creer, no es garantía. Puede ser el mismo Satanás, disfrazado como ángel. Como iglesia, tengamos muchísimo cuidado. ¿Quién es nuestra cabeza? Es Jesús. Agradecidos a Dios nosotros por ser cuerpo de Cristo, pero nunca perdamos de nuestra vista quién cabeza es. Es Jesús. No nos regocijemos simplemente en el hecho de que somos cuerpo de Cristo y con ello nos distraigamos, sino que nuestra mirada siempre debe estar en quien es cabeza de esta iglesia. Es Jesús, porque sin cabeza, sin la cabeza que es Jesús, somos nada. Y decía, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos del 13 al 15. No es maravilla, versículo 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, yo no voy a reconocer si alguien sin duda, representante de Satanás, toma ese púlpito, yo no voy a reconocer, yo entiendo todo lo que es la palabra de Dios. No. Mientras tú confíes en ti, no lo vas a reconocer. Mientras escuchemos a Jesús, es la única forma de reconocer. Confiemos en nosotros. No que yo sé que es lo mejor para la iglesia. Yo sé que si la iglesia hace esto, yo sé que si la iglesia hace esto y esto y esto, seguro que la iglesia va a estar como debe estar y va a hacer lo que debe hacer. Escuchemos a Jesús. ¿Por qué descansa? Más que suficiente. Porque si yo me convierto en aquel que sabe todo lo que le es conveniente a la iglesia, quizás yo mismo esté siendo un instrumento de Satanás. Escuchemos a Jesús. Seamos una iglesia que pueda vencer las acechanzas. Hermanos, no nos dejemos engañar. Dejemos de escucharnos a nosotros mismos. Solamente escuchemos a Jesús. Amén. Nos ponemos todos. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos para que comunidad sepamos, mi Señor,
Sí, siempre vamos a pensar que sabemos más que otros, que somos mejores que otros, que nos damos cuenta de las cosas más que otros. Señor, lamentablemente la fe muchas veces de ti más nos desprendemos. Ayúdanos a tener nuestra mirada sobre nosotros y que Él sea nuestro todo. Y que en Él, Señor, seamos la iglesia que tú eres. Una iglesia que glorifique tu nombre. Una iglesia, Señor, que bendiga a este mundo que tanto necesita. Perdónanos. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pedimos estos favores. Buscamos y entonamos el himno 252. Himno 252. Seamos una iglesia que tenga los ojos puestos en Jesús. No más. No, pero si no pongo los ojos en esto y en esto y en esto otro, ¿quién lo va a poner? Jesús. Ahora, a manera de lógica, ¿quién cree usted que va a ver mejor las cosas? ¿Usted o Jesús? Jesús. Si solamente nosotros estuviésemos dispuestos a ponernos en sus manos. Como iglesia, todo Jesús. Por lo tanto, seamos responsables. Si tenemos nosotros alguna responsabilidad, hagamos en Jesús. Porque si lo hacemos en nosotros, no va a ser. Es todo Jesús. Y estamos de Jesús. Señor María, para que aún cuando estemos débiles, así como eres tú, Él no cayó ante las acechanzas. Que nosotros también como iglesia, no importa cuán débiles podamos ser, cuán pisoteados, cuán señalados, en Jesús vamos a poder hacer cambiar las cosas.
Un reverencia, por favor, mano guarda y diga. Amado Señor, Todopoderoso, que darle perdón, Señor, esa falta de pecado. Y te damos gracias, Señor, por tu bendición en tu templo, para aprender, Señor, todo lo que tú nos dices. Lo más importante es poner en práctica, Señor, que despertamos cada mañana de lectura, que dices despertar, que es un milagro, Señor, de Dios. Aunque como nos permite despertar. Seamos agradecidos siempre, Señor, muchas gracias, Cristo, para que Señor podamos vivir la vida de nosotros, una vida buena contigo, una vida de amor contigo, Señor, una vida de justicia, de cierta fiel a tu Padre, amado. Te damos gracias por tu servicio, por tu querido pastor, por tu tan importante para nuestra vida. Te agradecemos realmente a los amados Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios bendiga. Nos preparamos para la siguiente iglesia. Gracias por la participación.